muchos temas obligados para arrancar esta semana. Necesario no solamente las reacciones que hemos escuchado a lo largo del fin de semana, sino también las reflexiones de lo que involucra una revelación como la realizada en una visita oficial en un país donde está próximo a realizar sus comicios también, poniendo como ejemplo lo que habría ocurrido en Panamá y que deja entredicho el balance, la responsabilidad de la institucionalidad, pero sobre todo la protección de nuestra democracia que tiene que garantizar el Tribunal Electoral. Yo quiero darle las gracias a Ana Matilde Gómez, ex Procuradora General de la Nación, ex diputada, ex candidata presidencial, por acompañarnos esta mañana. Sus primeras impresiones de todo lo que ha pasado, de lo que ya sabemos, dijo el presidente, de lo que ha respondido el Tribunal Electoral, de lo que volvió a reiterar y justificar el presidente, del porqué de sus señalamientos allá en Costa Rica. Bienvenida, Ana Matilde, y gracias. No, gracias a ti, Castalia. Un saludo a todos los televidentes. Muy buenos días. Mis primeras reflexiones fueron y siguen siendo la perplejidad por la ligereza con que el presidente de la República, el señor presidente, ha externalizado lo que él explica como un anecdotario. Fue y lo contó como quien cuenta una anécdota más, un cuento de camino, como le gusta la frase a él. Pero lo ha ido a hacer al país que en Centroamérica, en América Latina, tiene el índice, junto a Uruguay, los índices más altos de democracia. Por eso la reacción de los expresidentes costarricenses en el comunicado que hicieron, sin referirse a él directamente, pero haciendo un llamado de atención para que no se piense que los organismos electorales pueden ser los árbitros en medio de una contienda sin salir lesionados con declaraciones como esa o afectados. ¿Y por qué la reflexión es de preocupación? Esto es grave. O sea, lo que se ha dicho no es poca cosa. Todos aquellos que quieren minimizar lo que ha dicho el señor presidente no están observando los síntomas del autoritarismo o de la democracia autoritaria en la que estamos viviendo. Y dirán, pero eso parece una contradicción. ¿Cómo que democracia y a la vez autoritarismo? Sí, los autoritarismos modernos utilizan todos los mecanismos de la democracia para llegar al poder. Pero una vez en el poder, se quitan la máscara. Esto es lo que ha pasado en Costa Rica con el señor presidente. Como si hubiéramos ido en las elecciones, vamos a una fiesta de disfraces. Y una vez instalados en el poder, se quitan el disfraz. Entonces, como dijo otro politólogo también en el país, eso lo dibuja de cuerpo entero. ¿Por qué? Porque es un golpe a la institucionalidad. Lo que nos está diciendo es que él estaba dispuesto a destruir el país con tal que no surgiera él como candidato. Y vamos a ver algo. Yo no soy de aquellos que estaban en un inicio cuando el señor Martinelli le sale la condena, que el ahora presidente José Raúl Mulino fuera candidato. O sea, yo ni siquiera estoy inscrita entre esos que jurídicamente consideraron que él no podía ser candidato. Yo tengo una entrevista que está grabada y yo dije, en ese momento, yo creo que él sí puede ser candidato porque, así, diferente a lo que planteaba el magistrado Junca, un vicepresidente puede ser las veces de un suplente. En este caso sí, por el cargo al que van a aspirar. Mira, pero eso es una cosa. Otra muy distinta es que la Constitución es muy clara y él no podía correr sin un vicepresidente. Entonces, ¿cuál es la pregunta que uno se hace inmediatamente lógica de todo esto? Si se atrevió a amenazar a los magistrados del Tribunal Electoral, que lo han rechazado, aquellos que se han pronunciado, ahí está todavía dos de aquellos que supuestamente él amenazó. ¿Qué habrá pasado con la Corte Suprema de Justicia? Que también falló, distinto a lo que los principales y mejores, y voy a mencionar a uno que todavía está con vida y lucidez, uno de los más grandes constitucionalistas que hemos tenido, el doctor Carlos Bolívar Pedreche, ni siquiera lo voy a decir yo. No se puede correr sin vicepresidente, eso es lo que plantea la Constitución. Entonces sí estamos en peligro todos los panameños. Esto nos afecta a todos. ¿Y por qué? Porque tenemos un gobernante, están sentados en el gobierno personas que están aplaudiendo estas actuaciones autoritarias y que realmente utilizaron los mecanismos democráticos para llegar, pero para gobernar, ya no están gobernando, están mandando. Vamos a ver una muestra y lo voy a casar con lo que tú has estado analizando, lo analizaste en Radar ayer domingo, el tema de la ley antimafia.
¿Cuál es una de las características de un gobierno autoritario? Debilita las instituciones y concentra poder. Explícame qué es lo que ha pasado con un procurador al que se le ha debilitado totalmente al presentar un proyecto de ley contra el crimen organizado, que es la forma moderna de las mafias. O sea, todo eso que comenzó con la camorra napolitana, todo lo que pasa por la yakuza japonesa, el bratva ruso, lo que pasa por la tríada china, como quieran llamar, cualquiera de las manifestaciones mafiosas del mundo, ¿verdad?, han derivado o se alimentan del crimen organizado porque las actividades delictivas son las mismas, han ido evolucionando. ¿Qué hizo el presidente? Tampoco le dio el espaldarazo. Dijo, esa ley no me gusta. Pero ese es el funcionario que él puso aquí, él lo designó y no le dio el espaldarazo con la ley de las herramientas que ellos, los operadores, están diciendo nos hacen falta para perseguir al crimen organizado. Y además la ley de extinción de dominio dijo, eso tampoco me gusta. ¿Y usted qué cree que debe llevar una ley antimafia? Tiene que llevar herramientas de crimen organizado y tiene que llevar extinción del dominio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que hay profundas contradicciones que ponen en riesgo la democracia. El año pasado, en el 2024, The Economist y el Latinobarómetro revelaron que 12 de los 35 países de América Latina, y entre esos está Panamá, ha tenido retrocesos en sus libertades políticas. No es poco lo que está pasando. Cada vez nos dan muestra y cada vez se atreve a un poquito más, porque solamente quien se sabe y se cree y se entiende que controla, concentra poder y está por encima de la ley, se atreve a hacer declaraciones de esa naturaleza. No es la primera vez que las formas de expresar su opinión por parte del presidente de la República genera controversia, pero es muy distinto cuando una revelación tan delicada se conjuga con el malestar de quienes consideran autoritaria su forma de ver las cosas o de señalar las cosas. Para usted, ¿qué peligro representa de que el presidente de la República, independientemente de que tenga o no la razón, porque al final, Ana Matilde, es mi opinión, aquí estoy vertiendo mi opinión, este comunicado del Tribunal Electoral debió haber empezado señalando si fue cierto o falso que recibieron amenazas? Es correcto. El comunicado era necesario, sin embargo resultó insuficiente, porque eso no desmiente ni dice nada. Eso solamente reitera la aspiración del Tribunal Electoral respecto a ser ese tercero imparcial que dirime las causas electorales, pero no está diciendo nada absolutamente de lo que muchos tenemos. Hay suficientes ejemplos de que ha habido en la historia del Tribunal Electoral actuaciones que están inclinadas hacia un lado o hacia el otro, que han ido mermando la credibilidad. Sin embargo, es todavía de las instituciones junto a la Iglesia que tienen mayor credibilidad, que no la tiene el espectro político en ninguna de sus partes, o sea, ni la Asamblea, ni los que gobiernan, en ninguna parte. ¿Por qué hay un peligro que se cierne contra toda la sociedad? Porque cuando usted tiene un mandatario que solamente utiliza en apariencia los mecanismos democráticos para llegar al poder, pero que a la hora de llegar al poder se olvida de esa democracia y demuestra que no es un demócrata. Porque lo que nos está diciendo, a ver, ¿quién era el estigma de que prendía el país? ¿Usted lo recuerda? El único que decíamos que prendía el país. Bueno, señores, despierten. Hay otro que nos acaba de decir que sentado en el poder también está dispuesto a prender el país o lo estuvo. Y mire usted que enseguida vino el relato único. Todos los que aplauden las actuaciones del señor presidente se montaron inmediatamente en el relato único, que es una de las características del autoritarismo en democracia. Y es que empezaron a decir que él tuvo que hacer eso porque él salió a defender el voto del panameño. No se dejen confundir. Esa actuación de él fue antes de las elecciones. Y por supuesto que en las democracias autoritarias y en el sistema moderno, las elecciones ya no se roban las elecciones robándose las urnas ni pateando las puertas, no. Lo hacen por los canales democráticos. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Nicaragua? Ellos fueron a elecciones. ¿Qué pasó con El Salvador? Es en elecciones, porque utilizan las herramientas democráticas. Pero una vez sentados allí, dos fenómenos se dan cuando hay autoritarismo. Se concentra el poder y por el otro lado se le abren espacios al
crimen organizado a través de la corrupción. Ahora estamos todos enfocados, los que nos atrevemos a decir, a disentir, vamos a ser descalificados inmediatamente. Nos van a señalar como delincuentes, nos van a inventar historias, a los periodistas les van a decir que están comprados, al Poder Judicial sistemáticamente se le ataca. Bueno, usted ha visto los ataques contra los jueces de garantía, pero el juez de garantía no revisa pruebas, porque en ese momento no se puede hablar de prueba en el sistema acusatorio. O sea, es un todo, esto no se puede ver aislado, esto es un todo y tenemos que despertar y tener la capacidad de organizarnos como sociedad porque se están perdiendo libertades. Ahora bien, llevamos más de 10 años de resquebrajamiento político e institucional. La llegada de José Raúl Mulino en medio de las interrogantes que todavía hoy mucha gente se hace, de que si era legítima o no, y en donde hemos escuchado a constitucionalistas, especialistas debatir si podía o no podía, al final sí pudo y ganó, y se respetó esa voluntad popular, que no representaba las mayorías, pero sí tuvo la mayoría de votos en un sistema democrático en donde se respetó la voluntad de esos más de... Fueron el 30%. Del 30%. Fue el 30% de la población. Y donde al fin de cuentas, él es el presidente de la República. Así es. Los que lo apoyaron y de los que lo adversaron. Vienen periodos 2026 donde el país tiene que debatir temas que ya nos han desunido y polarizado en el pasado. ¿Hacia dónde debe ir el presidente de la República tomando en cuenta? Yo no sé si él dimensiona lo que él genera con esto. Creo que no, y es dentro de su personalidad. Lo que ocurre es que al no haber ido a los debates, al no haber participado públicamente muy expuesto, porque usted sabe que quien hizo campaña fue el expresidente Ricardo Martinelli, es que ahora es que estamos viendo las consecuencias de no haber tenido a un candidato que aspiraba a ser presidente, que no se expuso al ojo público, porque en la medida que usted está en un debate y lo puyan y usted está ahí, se le sale el verdadero yo. Ese es el yo que se le ha venido saliendo una vez en el poder. Por eso es que antes no se expuso ni en debates ni en nada, porque sabía que por ahí hay un politólogo que dijo, mecha corta, lengua larga. Bueno, sí, porque él sabía lo que podía decir y podía restar ese capital que le estaba endosando Ricardo Martinelli, porque no se olvide de eso, Castalia. No solamente es un tema de legitimidad desde la ley o de si podía o no correr esos análisis que quedan salvados en un Estado de Derecho una vez que las autoridades se pronuncian, para bien o para mal, pero hay un pronunciamiento y hay que respetarlo, aunque uno no concuerde. Pero está también la otra legitimidad, que es la política, el tema del endoso de credibilidad que le da el ciudadano. Por eso es que hay esa insatisfacción, porque realmente él gana con un porcentaje bajo, y ese porcentaje significa que él ha estado mandando con el 60% de la población en contra. Eso es difícil para cualquiera, pero es más difícil para aquel que no gobierna, sino que manda. Y que en esa impronta y esa deriva autoritaria que ha tenido desde el día 1 que se montó en el poder, con humillaciones, con descalificaciones, con insultos, todos los jueves lo reitera, hace que la población se va acostumbrando al maltrato. Tú acabas de tener una entrevista aquí. El fenómeno es el mismo. La violencia se naturaliza, uno se acostumbra. Bueno, el maltrato gubernamental también. Y llega el momento en que la gente, una de dos, o reacciona y despierta, ¿verdad?, y vence el miedo, porque ¿qué hace el autoritarismo? Administra nuestros miedos y empieza a hablarnos de la inseguridad y que es real, y permite que haya inseguridad para luego tomar medidas de control muy fuertes, pero que todos estamos dispuestos a aceptarlas porque vemos en riesgo nuestras vidas. ¿Ves que son fenómenos que hay que ir desgranando y desentrañando cómo es el fenómeno para comprender en el riesgo tan grande que estamos de que nuestra democracia, que ya está debilitada porque las instituciones están debilitadas, él 2 golpes le ha dado directo, 3 yo diría, al Poder Judicial, al sistema electoral y también lo hace al sistema político. Así que realmente hay un debilitamiento institucional muy fuerte y eso trae como consecuencia que la gente se acostumbre a vivir pisoteado. Y el que se revela, el que se resiste, el que dice, no, esto no puede ser, porque la teoría política... Ahí está la teoría política, o sea, es que esto se estudia.
esto se conoce, esto está en los libros, esto no lo está inventando uno, que de repente uno llegó y dice, bueno, es que es autoritario. No, la teoría política tiene bien definido el perfil de una persona que manda como pretende gobernar el presidente José Raúl Mulino. Ahora bien, ¿qué debe pasar ahora dentro de los miles de comentarios que generó esta controversia el fin de semana? Muchos decían pan y circo para el pueblo, no va a pasar nada. He escuchado abogados decir que hoy presentan denuncias contra el presidente de la República, mientras que otros consideran debe solicitarse una investigación si hubo o no un mal actuar por parte de los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, el riesgo de eso es que quienes admitan que se dejaron coaccionar o que actuaron presionados están también cometiendo un delito en su momento porque faltaron al deber que les impone la Constitución y la ley para que el voto sea, para que haya un sistema, un proceso electoral transparente. Es decir, su decisión era fundamental. Si él podía o no serlo, ya le dije, yo me inscribo entre aquellos que como candidato podía subir. Lo que no podía hacer era ir a las elecciones generales sin un vicepresidente. Ahí se violó la Constitución, pero la Corte ya dijo que estaba bien. Entonces, en el Estado de Derecho, ahí tenemos que, como quien dice, tocar machín porque las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias. Pero no deja de sembrar un manto de duda, que si te atreviste, porque tú nos presentas ese personaje bravucón, ese personaje de que, ¿sabes qué? Yo te prendo el país, ¿verdad? Yo soy capaz de voltear la mesa si el juego no me favorece, pero eso es anticipado, no había ningunos votos que cuidar allí, porque no habíamos ido a las urnas, por favor, que eso no se les olvide. La cronología de los eventos es tan importante como el resultado que se dio. Comprender que el relato único ahora nos quiere llevar hacia un hombre que supuestamente protegió el voto de los panameños. No, no es real, eso fue antes. Entonces la pregunta es ¿qué pasó después? ¿Cómo llegó la Corte a esa definición o a esa decisión? También bajo esa misma amenaza, una denuncia, una querella contra el señor presidente en este momento solamente puede ser dilucidada en la Comisión de Credenciales de la Asamblea, cooptada por el poder también, porque ahí está la concentración de poder, donde tiene asegurados sus espacios de impunidad. Así que realmente solamente los ciudadanos... ¿Y esa denuncia cabe, aunque lo haya dicho siendo candidato y no presidente? Habría que... Es muy difícil porque realmente en la Constitución también está cuando un presidente en funciones, por qué cosas puede responder. Y en teoría no impidió que se dieran las elecciones, que tampoco están siendo en este momento. Así que es muy delgada la línea, pero el daño ya está hecho. Miren, para todos es sabido que la última contienda fue visceral, compleja, en donde los panameños que no manejamos el tema de las leyes, teníamos que entender que una Corte Suprema de Justicia había emitido un fallo a favor, tomando en cuenta tal vez no lo que establecía la Constitución, sino lo que era conveniente para la paz social y convivencia en el país. Y así lo entendimos, o así al menos lo entendí yo. Pero al final no sé por qué traer a colación algo que tal vez ya habíamos superado y que todos al final tenemos que empujar este país. Y eso finalmente, esa reflexión que estás haciendo ahorita es importantísima porque devela también la personalidad y el talante de quien nos está mandando. Y uno se pregunta, ¿qué beneficio hay en hacer una revelación como esa en este momento? Bueno, la teoría política también habla de los discursos incendiarios y las bombas distractoras. O sea, esto nos lleva a todos los que nos atrevemos a hacer en un momento dado disidencia, oposición, análisis objetivo de qué es lo que está ocurriendo, te distrae totalmente en algo que va a quedar en nada porque realmente es un escenario calculado también, porque es que el tonto no es. El escenario está calculado que las consecuencias o las implicaciones legales que le vienen en un para atrás no son de gravedad, porque hay concentración de poder. Entonces, realmente uno dice, bueno, mientras todos estamos distraídos aquí, ¿qué está pasando acá? Porque ¿qué pasa con los autoritarismos? Cuando llegan al poder, ¿de qué es lo más importante que se hacen? Del presupuesto, de mandar el presupuesto y poder decidir, por ejemplo, si en vez de llevar agua potable a una comunidad, destinan 7 millones para la reconstrucción de una villa diplomática que en este momento a nadie le importa que se reconstruya.
esas decisiones se toman solo en espacios donde no hay control y fiscalización, ni ciudadano ni político. Y el contrapeso político está distraído en la propia descomposición que tienen los partidos en este momento, tratando ellos de recomponerse del knockout que les dieron. Entonces, evidentemente, él sabe que está navegando a sus anchas, en mares tranquilos, pero que él todas las semanas insiste en encrispar. Bien, el presidente recientemente, no tengo la fecha exacta, pero sí recientemente dijo que para el 2 de enero próximo se preparaba para enviar un mensaje al país conciliador, con enfoques concretos hacia dónde queremos ir. A raíz de esto, no sé si usted quiere culminar esta entrevista con una reflexión, porque al final esto es democracia. El tener el derecho a decirle a un mandatario se equivocó, aunque él no esté de acuerdo con lo que diga el resto de la ciudadanía. Sí, mire, mi reflexión, y antes de anticiparme a ese día 2, que no tengo ninguna esperanza, pero siempre hay que tener la posibilidad de que en efecto recomponga el camino para volver el país al cauce democrático, que es muy difícil que venga de quien está precisamente sacando el cauce democrático del país, o la democracia llevándolo por otros rumbos. Lo que yo sí, la reflexión que quiero hacer en este momento es que tenemos que cuidar la poca democracia que nos queda. O sea, ya nosotros venimos hace varios, porque todos los gobiernos anteriores a este son culpables de que podamos tener un gobierno como el que tenemos ahora, porque la descomposición no es actual. Este está cosechando la descomposición, por eso se puede mover a sus anchas, porque la descomposición del sistema político es tan profunda que ahorita mismo solamente las opiniones son, cuando hay espacio, porque nos faltará que a usted le quieran quitar aquí en el programa la propaganda del gobierno, entonces le digan no los inviten más, y que censure a fulano, a mengano, porque así también actúa el poder cuando está concentrado. Porque la democracia no solamente que usted pueda decir libremente lo que usted opina, sino que usted que manda esté dispuesto a escuchar lo que usted no quiere oír. Eso es democracia. Y tienes que aprender a respetar a quienes disienten de tu opinión y no te están aplaudiendo porque estás rodeado de un grupito de personas que tienen instrucción académica, sí, tienen títulos académicos, sí, pero tienen cero formación política y no les importa porque sus negocios están lucrando de ese sistema, de ese ecosistema en el que ellos son parte. Quiero agradecerle a Ana Matilde Gómez, ex Procuradora General de la Nación, ex diputada de la República, esta mañana con nosotros. Gracias por venir a